Nicolás Maduro, primer mandatario de Occidente, detenido por la Corte Penal Internacional. Inicia la expectativa por la decisión de la Corte Penal sobre las denuncias contra Nicolás Maduro y sus secuaces. Y es que Nicolás Maduro ha sido denunciado desde el 2014 por realizar crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad. La investigación se afecta a toda la cadena de mando que hizo posible esos hechos, o sea, Padrino López, Néstor Reverol y muchos más con mando del alto mando militar están también en esta acusación. Se ha filtrado que hay una orden de arresto contra Nicolás Maduro, pero eso tiene un procedimiento que veremos ya en muy pocos días. La fiscal saliente Fatou Bensouda ya confirmó que hay hallazgos sobre los crímenes realizados por la dictadura de Maduro. Se realizaron ya la recolección de pruebas, citación de testigos, realización de cuestionarios a los acusados, exhumación y otras cosas. La fiscal Bensouda informó que la Corte Penal Internacional ha dicho que este procedimiento podría ser rápido contra Nicolás Maduro si las partes colaboran, a pesar que ya en pocos días será reemplazada por un nuevo fiscal quien será el que estará a cargo de esto. Esto será en muy pocos días. Como decía, siempre se espera la colaboración del gobierno para este tipo de captura y arresto. Pero en el caso de Nicolás Maduro es un caso especial, es diferente a otros. Maduro es una especie de mandatario de Venezuela porque controla las armas, controla a las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, está el presidente encargado Juan Guaidó, quien debería entonces detener a Nicolás Maduro con sus fuerzas para que así sea llevado a la Corte Penal Internacional. Pero ¿qué sucede? Eso no va a suceder así tan fácil porque la cooperación tendría que darse de parte de la FARC. O sea, un Padrino López que también está acusado debería darle entonces un seguimiento y una detención a Nicolás Maduro para entonces enviarlo a la Corte Penal Internacional. De no pasar eso, por supuesto que la Corte Penal tiene otras medidas como son los cascos azules. Y todo esto tiene un precedente. Si no colabora la gente de Venezuela, las autoridades, como ocurrió en el caso del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, las cosas se van a complicar a un punto de tener que enviar a los cascos azules con acciones militares. Todo lo que ocurra a partir de ahora con la investigación y la detención de Nicolás Maduro en Venezuela será muy importante porque va a sentar un precedente. Esto pone a prueba el Estatuto de Roma en toda su capacidad porque va a medir su fortaleza como una institución procesal. Maduro se convertirá en el primer jefe de Estado de Occidente en comparecer en la Corte Penal en La Haya. Mínimo será el primero que será acusado y con una orden de arresto. Esto sería en muy pocos días. Recordemos que ya el entonces presidente de Kenia, Kenyatta, se convirtió en el primer jefe de Estado con ese rango de haber sido detenido y que tuvo que comparecer en la Corte Penal en La Haya. Nicolás Maduro está por convertirse en el primer mandatario latinoamericano en ser solicitado para su arresto formalmente por la Corte Penal Internacional, ante el inminente anuncio sobre las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidas en Venezuela. Ahora la Fiscalía está en situación de actuar. Ahora están solamente en la etapa de la acción. Y esa es la más importante de todos estos pasos. La Fiscalía ya ratificó que el caso de Venezuela y Nicolás Maduro cumple con los criterios para la detención. Dijo que la tarea de esta fiscal saliente avanzó significativamente. Y por supuesto, avanzó a medida que se acercaba su reemplazo, porque ha sido presionada y en este momento ya ella no podía funcionarle a Nicolás Maduro. Recordemos que hubo acusaciones
de que esta fiscal estaba ayudando y alargando la situación de Nicolás Maduro, y por eso es que ahora este fiscal que viene a reemplazarla la ha puesto en movimiento y va a tener ella que hacer sus hallazgos de manera pública muy próximamente. La solicitud de investigación contra Venezuela se fundamenta en 3 informes sobre las violaciones a los derechos humanos elaborados por la ONU, la Organización de Estados Americanos y por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y también recordemos que 4 países acusaron a Nicolás Maduro en La Haya, cosa que no había sucedido nunca antes. Y la expectativa aumenta porque en algunos 7 días más o menos finaliza el mandato de esta fiscal, quien le va a ceder todo al británico Karim Khan, que será el nuevo fiscal que está preparado y está listo, porque también ha sido presionado por todos los países democráticos para que se pronuncie. Y en 2 días podríamos ya saber de manera oficial sobre una orden de arresto. La declaración de la fiscal saliente Fatou Bensouda y las pruebas que se consignaron en la Corte Penal Internacional confirman que habrá justicia. Así lo ha confirmado también la que era la fiscal venezolana Luisa Ortega, quien denunció al régimen chavista allá. También lo hizo Iván Duque y otros países. Ya sabemos que Argentina se retiró, pero eso no afecta en nada. Cuando se pronuncie el fiscal, podría esto convertirse en una apertura formal de una cacería, de buscar a Nicolás Maduro para una detención, dando pie a un juicio contra la cúpula chavista y Nicolás Maduro. Eso va a tener un impacto directo dentro de muy pocos días en la presión internacional y va a fortalecer a la oposición de cara a un diálogo para lograr elecciones libres y transparentes. Ese diálogo quizás Nicolás Maduro ya no tenga que estar allí, porque aún se habla de que hay posibilidades de que Estados Unidos pueda de alguna manera presionar a Maduro a través de cualquier tipo de negociación que harían para retirar de la Corte Penal Internacional los cargos de Maduro. Pero al parecer eso no va a suceder. Pero con eso es que estarían negociando con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tiene miedo porque sabe que la Corte Penal Internacional pertenece a la ONU. Y la ONU es quien todavía reconoce a Maduro como un mandatario de Venezuela, aunque todos los otros países democráticos no lo acepten a él, o por lo menos los países más importantes de la democracia acepten a Juan Guaidó. Entonces, aquí viene realmente un gran problema que se acerca para Nicolás Maduro, y la única fórmula que él podría tener es pactar con los Estados Unidos, con los países democráticos, y que Estados Unidos pudiese de alguna manera hablar en la Corte Penal Internacional junto a otros países para que le retiren eso, tanto a él como a Padrino López y otros, siempre y cuando este renuncie y se den elecciones. Para eso Padrino López también tendría que aceptar esa posibilidad. Nicolás Maduro ya intentó de chantajear y sobornar a la fiscal, pero ahora en su salida es cuando ya no tendrá más injerencia en el caso de Maduro, y por eso se ha puesto más activa y ha estado tratando de corregir los atrasos que había cometido supuestamente como un favor a Nicolás Maduro. Esta situación en La Haya se ha dado desde el 2014, pero se centró desde abril de 2017. Estamos hablando de algo que se ha denunciado hace 7 años y 4 años respectivamente, mientras que solo tomó 3 años para que al presidente de Sudán le hicieran una orden de detención. Es por ello que se afirma que en 15 días, cuando esté el nuevo fiscal, se va a concluir que hay una orden de arresto para Nicolás Maduro, porque hay un fundamento razonable. Y todo esto tiene que ver también con autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno que han cometido diversos crímenes
que también podrían incluir a un Diosdado Cabello, porque sabemos que Diosdado Cabello ha sido también acusado por su injerencia en el SEBIN y en varios arrestos que no han debido ocurrir. Recordemos que el documento decía que Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá solicitaron a la Fiscalía de la Corte Penal que investigaran estos crímenes de lesa humanidad y abuso a los derechos humanos, y Argentina, aunque se salió, esto no tiene ningún gran problema para continuar. Y todo esto ha sido desde el 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro, y nunca antes, desde la entrada en funciones de ese tribunal con sede en La Haya, se había dado el caso de que estados, parte del Estatuto de Roma, hicieran este tipo de procedimiento con estos países. Nunca se había dado, y esta es la primera vez que es con Nicolás Maduro. Eso es lo novedoso de ese proceso, porque los que hacen la denuncia son jefes de Estado y de gobierno, porque en casos anteriores obedecían solo a trabajo de documentación de organización de derechos humanos que los llevaban ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Así que todos los criterios están cumplidos y se va a dar entonces una orden de arresto. Eso no cabe la menor duda. Lo que no se sabe exactamente es cómo va a reaccionar Nicolás Maduro y cómo lo tendrá que hacer los países, y tampoco cómo lo hará la ONU y la Corte Penal Internacional, porque creen que Nicolás Maduro no va a cooperar, y entonces habría que hacer otro tipo de intervención para sacar a Nicolás Maduro. Ya recordemos que el fiscal general Tarek William Saab estuvieron promocionando una serie de campañas para tratar de voltear el resultado de la Corte Penal Internacional, pero eso fracasó. Ya habían cuestionado que se estaba demorando el proceso, pero ahora ya hemos visto que se ha avanzado, y esto está más atrasado que muchos otros casos que ya se han resuelto en la Corte Penal Internacional. Así que el momento es ahora, y se ve ahora por primera vez la posible detención del dictador Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.